Luis, un feliz viernes 13 para todos los que siempre están ahí pendientes, atentos, leales a este gobierno de la mañana y a la Z101. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, y pues es momento para agradecer, porque tenemos que agradecer cuando las personas toman en cuenta a uno, cuando entienden que uno merece, ¿verdad?, su cariño y su atención. Y tal es el caso del profesor Rafael Ciprián, que me hizo llegar, mi maestro, que me hizo llegar este libro, Esa voz de agua que nos mira, un prólogo, está prologado por el poeta Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura, y es pues en este libro el magistrado Ciprián hace galas de sus condiciones como poeta. Así es que, mi querido maestro, muchísimas gracias, y por supuesto también agradecer a Borja Medina, que me hizo llegar también su libro, Camino a la Democracia, una visión integral para la formación política. Buen tema, buen enfoque, vamos a leerlo, vamos a ver qué tanto podemos aprender de los pues conceptos que emite Borja Medina en este libro. Así que muchísimas gracias a ambos. Miren, señores, sobre el apresamiento en el día de ayer del señor Antonio Espaillat y de su hermana Maribel Espaillat, bueno, hay que decir que definitivamente vino a tranquilizar un poco a muchos sectores de la sociedad que estaban un poco escépticos con este tema, que pensaban que quizás no se iba a producir nunca ese apresamiento, ese interrogatorio. Quedó demostrado que fue interrogado por primera vez en el día de ayer y que pues quedó en calidad de detenido. Y no somos de los que estamos del lado de los que lo que queremos es ver sangre, sino de los que hemos tratado este tema hasta el día de hoy. Así lo han tratado mis compañeros y por supuesto este importante medio de comunicación, con toda la objetividad que debe de caracterizar los comentarios y análisis que con un hecho tan de tanto impacto para la población demanda. Siempre con mucha prudencia, siempre haciendo pues empatía, obviamente, porque ese es nuestro deber con las víctimas, con la población, conectando con el sentir de la gente, que no era más que, bueno, si un caso de esta magnitud, con el impacto negativo que ha tenido de 236 víctimas fatales y más 180, casi 190 heridos con secuelas en sus cuerpos, más todos los demás que estuvieron allí y las familiares de la víctima y los huérfanos de la víctima, que también suman un número importante, pues todas estas personas tienen unas secuelas, sino física, psicológica, emocional, que es un daño ocasionado, que el daño es un daño postraumático que si bien es cierto, no existe el dolo porque no había la intención de cometerlo, pero sí, al parecer, como siempre lo señalamos, y así lo dejó entrever el Ministerio Público en el comunicado bastante escueto que presentó ayer al país, pues hubo una gran negligencia. El Ministerio Público utiliza el término de una inmensa irresponsabilidad y negligencia, pues según el Ministerio Público, y fue lo que le motivó a imputar a estas dos personas, es decir, abrirle una investigación penal al señor Antonio Espaillat y a su hermana, debido a que, o sustentado en que, esa inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo que debió haber hecho en su momento, pues ocasionó el daño que ocasionó. Y por esas razones, según lo que explica el Ministerio Público en ese comunicado, pues hoy ya están siendo investigados como posibles imputados
Hay que esperar a que el Ministerio Público ahora pues decida presentarlo ante el juez ya como imputado del caso, y ahí entonces pues veremos las medidas de coerción que solicitará el Ministerio Público al respecto. Y debo decir lo siguiente, bueno, dos cosas importantes. Alguien señalaba, creo que fue el abogado Ángel Locuar esta mañana cuando llamó al programa, y decía como que felizmente o qué bueno que ahora sí se ha hecho lo correcto desde el Ministerio Público, que es no filtrar el expediente. Fíjense cómo ahora ningún medio ha podido ver ese expediente, que de seguro existe, obviamente, que tiene una serie de, reposan en ese expediente una serie de interrogatorios, porque se han interrogado a muchas personas, muchas víctimas, empleados que han sido víctimas, personas que estuvieron allí, testigos. Todo eso reposa en ese expediente. Y por supuesto también el acta mediante la cual, el acta de allanamiento, o mejor dicho, de apresamiento, mediante la cual un tribunal pues le concedió realizar ese apresamiento. Es decir, todos esos documentos están y reposan en ese expediente. Sin embargo, nadie tiene ese expediente, nadie ha podido sacar un interrogatorio, y qué bueno. Qué bueno que sea así. Es evidente que la actual Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice, empezó por ahí poniendo, digamos, que ese sello de distinción, ¿verdad?, en su gestión, y qué bueno, porque eso es lo que manda la ley. Y la otra parte que me llama la atención también de su comunicado es el hecho de que habla sobre, en la parte infine de ese comunicado, dice que los posibles imputados, es decir, los señores Espaillat, habrían de intimidado a testigos y empleados que funcionan o están fungiendo ahora como testigos, y eso es un tema muy gravoso, porque eso pudiera determinar el tipo de medida de coerción que pueda el tribunal pues imponer. Recordemos que el tribunal impone las medidas que establece el código a partir del pedimento del Ministerio Público. Y es un hecho gravoso el que establece el Ministerio Público en la parte infine de ese comunicado, que pudiera entonces dar lugar a la imposición de una de las medidas, o a la medida más gravosa que establece, de las 7 que establece el Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva. Y me luce, por la experiencia que uno tiene en estos temas, que el hecho de que el Ministerio Público lo colocara en esa parte final del documento oficial que sacó a los medios de comunicación, pienso yo que es un poco para ir ambientando, para ir poniendo las expectativas sobre que eso pudiera pasar, porque efectivamente que los abogados del señor Espaillat harán todo lo que está en sus manos, como debe de ser, para que no se le imponga medida de coerción, la privación de libertad como medida de coerción. Obviamente el señor Espaillat tiene arraigo de sobra. Sabemos que no se va a sustraer del procedimiento, incluso llegó al país cuando se pasó ese lamentable hecho, ha estado aquí siempre. Recordemos que envió también en su momento una comunicación a la Procuraduría General de la República, poniéndose a disposición de la misma. Ha estado todo el tiempo en su lugar. No había acudido a la Procuraduría porque no lo habían llamado, obviamente. Lo llamaron ahora y ahora fue. Entonces, yo sé que esos van a ser elementos que van a ser muy discutidos, porque también estamos hablando de abogados de primera línea, abogados con una gran experiencia,
con un gran prestigio, Aníbal, y esos abogados harán todo lo posible porque las medidas que se le impongan no sea la prisión preventiva. Por eso veo el hecho... Que sin duda, la magnitud del hecho a la visión humana, 236 personas fallecidas, eso no tiene parangón. Aquí no existe una tragedia que tenga nivel de comparación con eso. Temprano en la mañana, Abel hablaba de algunos de los fallecidos y tú, de manera muy, a mi juicio, muy empática, dijiste algo que no tiene desperdicio. Y es que nadie, por anónimo que sea, debió morir. Y cuando tú dijiste anónimo que sea, a mí me dio mucho trabajo no llorar, porque ahí murió una niña que se llamaba Gabriela, que era la hija de Cristian Tejeda. Cristian era el director de infraestructura, no de planeamiento, de infraestructura. Infraestructura es la dirección que tiene que ver con las construcciones que hace la alcaldía en la calle, en la ciudad. Murió su mamá, una mujer de 40 años de edad, su papá de 44 años de edad, esa niña de 19 añitos de edad, recién graduada del colegio, estudiando en la Pucamaima Ciencias Políticas, estudiaba esa niña. Murió su amiguita, Lía, que vino de Barahona a participar en la fiesta. Y murieron 2 hermanos de él también, que viajaron a ver a Rubí Pérez. Cada una de esas víctimas les rompe el alma a uno pensar en eso. Y mi forma, que no la pienso cambiar, tengo igualmente el nudo con el propio Antonio, porque nadie en su sano juicio puede pensar que Antonio creyó que eso podía pasar, tanto así que su hermana estaba ahí, salvó la vida porque Dios la salvó. Y quizá la salvó para, entre otras cosas, ellos vean la vida de una manera distinta, porque un hecho como este no te puede dejar igual. Y la sanción penal que ahí existe, que la más grabó hace 2 años, porque no existe el cúmulo de pena. Si el año pasado hubiésemos aprobado el Código Penal, no fuera el caso, porque por cada uno de esos fallecidos, tú asumes los 2 años, que no hay discusión, pues está muerto. Y está muerto por una negligencia obvia, aparente y manifiesta. La obviedad está dada en el pretérito de lo que pasó. Lo aparente en los testimonios y la contundencia de la realidad en que se desplomó. Entonces, esos 3 caracteres adjetivos en un juicio de fondo no admiten discusión. Ahí habrá una sentencia, eso no hay la menor duda. Pero como no existe el tipo penal del cúmulo de pena todavía, entonces ahí sabemos cuál va a ser la sentencia el día que llegue la sentencia. Incluso, por eso un día yo aquí decía que el penal abreviado fue una herramienta, que ojalá, con mucha humildad, con mucho cariño, que no se sientan mal, que ellos la valoren, la sopesen, porque no hay forma alguna de que ellos le devuelvan a nadie la vida del que falleció ahí. Pero cuando tú piensas en esa imagen de Gabriela y mía saliendo de la discoteca, corriendo, y en fracción de una milésima de segundo se apaga el video, y yo estuve ahí, Tiulka también, es decir, en la labor de identificación, porque no era de rescate, el rescate lo hizo las fuerzas que estaban ahí. Uno fue a colaborar y a identificar gente, y yo fui detrás de ver si Cristian estaba vivo. Y la verdad es que eso no admite ninguna otra situación. Yo le pido al entorno familiar de Antonio que sean empáticos, que entiendan a la sociedad, que lo entiendan, porque si bien él no es un delincuente para nada, es una persona que le cambió, la vida le cambió. Pero si tú quieres entender eso, que en mi caso, yo soy un amante de la empatía. Yo tengo una hija de 19 años, que yo no me quiero imaginar, que se graduó con Gabriela, que me llamaba cada 15 minutos, papi Gabriela, papi Gabriela, papi Gabriela. Ver ese cuerpo salir de ahí como yo lo vi. Mire, pensar eso, no hay sentencia que pueda restituir eso. Aquí tiene que haber un antes y un después de la sociedad dominicana y del Congreso, de aprobar el Código Penal. Correcto. De darle las herramientas suficientes a la judicatura para que pueda tener elementos de sanción suficiente en la proporcionalidad de los daños cometidos de manera involuntaria, pero daños cometidos. Así porque es. La involuntariedad no está en discusión, pero mucho menos el hecho. El hecho. Eso es así. Gracias por tus aportes, Aníbal, a mi comentario. Ahora, pues como decía, tenemos que esperar a que en los próximos días, pues el Ministerio Público presente a Antonio y a su hermana ante el juez competente, y ahí pues veremos el tipo de medida de coerción que se le impondrá
Aquí lo importante, yo pienso, de todo esto, más allá del tipo de medida que se le vaya a imponer al señor Antonio y a su hermana, es que ya por lo menos hoy el país se siente más tranquilo. Hoy el país se siente que ha sido escuchado por el Ministerio Público, esa gran población que pensaba que nunca iba a ver al señor Antonio Espaillat, por lo menos frente al Ministerio Público, dando una explicación ante la autoridad del hecho, porque ya sabemos que la dio, hizo un video y explicó, pero ya dando una respuesta a los hechos que se le imputan al Ministerio Público. Yo pienso que eso también pues ha llenado a la sociedad un poco de tranquilidad, le ha llevado tranquilidad, le ha llevado pues la credibilidad, la confianza al Ministerio Público de que pues ha iniciado un proceso y que este proceso ahora pues el Ministerio Público tendrá que llevarlo, como no me cabe la menor duda que lo hará la magistrada Jenny Berenice Reynoso.